entre los bellos parajes del sur de España, rodeado de olivares y a los pies de la Tiñosa, en la pequeña localidad de Priego de Córdoba, nació uno de los pintores e ilustradores más excepcionales del siglo XIX y XX, caracterizado por su detalle y su brillante paleta de color. Estamos hablando de Adolfo Lozano Sidro, el retratista total de su época. Nacido en el seno de una familia acomodada en 1872, fue hijo del juez José María Lozano Alcalá Zamora y de su mujer Araceli Sidro de la Torre, además de ser nieto de Fausto Lozano, alcalde del municipio. Su formación artística empezaría a muy temprana edad gracias a su tío Federico, quien fue su primer mentor. Estudió en Málaga de la mano del pintor José Moreno Carbonero, teniendo en contra a su padre, quien quería que su hijo siguiera sus pasos en el mundo del derecho. Desde 1890 se dedicará exclusivamente a perfeccionar su formación artística. A los 18 años ganó una mención honorífica en el certamen convocado por la Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País. Durante su etapa granadina perteneció a una tertulia regeneracionista llamada Cofradía del Avellano, con quien colaboró en la publicación en 1899 del Libro de Granada. Después de una breve estancia en la ciudad de Granada, se mudó a Madrid. Ahí industrializó su arte, debido a que su padre no le enviaba dinero para sus estudios. La Sala Vilches de Madrid organizó 2 exposiciones personales de su obra en los años 1908 y 1912, y ambas tuvieron notable éxito de ventas. Recibió diversas condecoraciones en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, como una mención de honor en 1897 por su Santa Teresa de Jesús, adquirida para una iglesia de México, la tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1910 por su Caballero Andante, y la medalla de plata de dibujo en la Internacional de Panamá de 1916. En 1893 terminó sus estudios con Joaquín Sorolla, como se puede apreciar en la fotografía. De él aprendió el dominio de la luz y el color, algo fundamental en el arte costumbrista de Adolfo Lozano. Durante los últimos años del siglo XIX y primeros años del siglo XX, realizó múltiples retratos, destacando el retrato de Niceto Alcalá Zamora. En 1892 participó en una exposición organizada por la Diputación Provincial de Córdoba, que le concedió una pensión que nunca llegó a hacerse efectiva. En 1904 pinta en Priego una serie de retratos de distintos miembros de su familia, todos ellos de gran calidad: Alfredo Calvo Lozano, José Ruiz Torres Hurtado, José Tomás Valverde Castilla, Loreto Lozano Alcalá Zamora, etc. Pero su etapa de mayor esplendor llegaría con la revista Blanco y Negro y con el periódico ABC, donde era un gran colaborador desde el año 1913. Debido a esto, obligó al pintor a trasladarse a la capital, aunque nunca se olvidó de su pueblo, visitándolo con regularidad. A pesar de ser un activo ilustrador de los 2 periódicos ya citados, siempre tuvo tiempo para plasmar la sociedad de la época, casi de manera fotográfica, donde se puede apreciar 2 mundos opuestos. Por un lado, el retrato de la Andalucía rural con sus humildes gentes y costumbres, y por otro lado, la cosmopolita Madrid de la época, con los señoritos y damiselas de refinadas formas. Finalmente, fallecería en el pueblo que le vio nacer en 1935 a los 63 años por una enfermedad desconocida. Tras 10 largos años de minucioso trabajo, la casa familiar de Alfredo Lozano, tío de Adolfo, fue convertida en museo. Además, en la donación de algunas obras, ya sea de manera permanente o temporal, ya que muchos son propiedad de la ABC, que cede un número determinado de obras durante unos meses para la exposición. Finalizado este periodo, son sustituidos por otros de la colección, por lo que van rotando, así que la visita nunca es igual. El Museo de Adolfo Lozano Sidro está organizado por plantas. Cada planta se centra en un aspecto distinto.
La primera planta está dedicada a la arqueología, con 4 salas. La primera sala centrada en la prehistoria, donde se expone las distintas herramientas de hueso que se usaba en aquella época, y restos de las primeras obras de cerámica, además de restos de aquellos primeros moradores de la península. También podemos ver el resto de un menhir, obra de origen megalítica, cuyo propósito es desconocido en la actualidad. Pero la conjetura más probable fuese honrar a los difuntos. La segunda sala, cuyo tema central es la edad de los metales y de la cultura prerrománica, donde se puede apreciar desde las primeras herramientas de metal con los restos de cerámica de la cultura autóctona ibérica, hasta la recreación en miniatura de un dolmen, construcción monolítica usada para enterrar a los difuntos. También hay una recreación de un telar, ya que en esta época estaba implantada una desarrollada industria textil. Además, podemos ver objetos de otras culturas, dejando en claro un equilibrado intercambio cultural de otras civilizaciones, como los griegos o los fenicios, junto con la cultura autóctona. La tercera sala se usa para la etapa de dominación romana en la península hispánica, con distintos restos de mosaicos, monedas, figuras de terracota, cerámica de la época y restos de ánforas. En la cuarta sala está dedicada a la Edad Media. Por un lado encontramos diferentes enseres de origen visigodo, junto con diferentes artefactos romanos, una demostración de la unión de ambas culturas a favor de los invasores germánicos. Encontramos distintos objetos como cerámica, herramientas e incluso un cencerro. También vemos objetos árabes como cerámica y herramientas, pero lo que más sorprende son los restos óseos de una habitante de la época. También hay una recreación en miniatura de un trabuquete y de una torre de vigía. En el patio trasero del museo nos encontramos con un pequeño jardín con una fuente central, adornado con distintas esculturas hechas por diversos artistas actuales. En los laterales hay 2 salas de arte, la que se ubica a la derecha centrada en las obras de temática de paisajismo, y la sala ubicada a la izquierda se centra en el arte abstracto. En la planta superior está exhibido el arte de Adolfo Lozano Sidro, tanto las obras cedidas temporalmente por la ABC y Blanco y Negro como las obras que son del patronato. Además de lo que ya se mencionó, hay que mencionar la sala de invierno, que todavía se conserva a día de hoy, llamada así porque ahí era donde pasaba la mayor parte de los invernales días la familia de Lozano Sidro junto a la chimenea, ya sea leyendo, ya sea tocando algún instrumento. Y por último, tenemos la última planta. En esta planta se encuentra el estudio donde la prima de Lozano Sidro le preparó para sus visitas a su pueblo natal, además de la recreación de distintos dormitorios, y sin olvidarnos de la exhibición de distintas ilustraciones de Lozano Sidro en blanco y negro y en la ABC. El arte de Lozano Sidro encaja perfectamente en el movimiento artístico del costumbrismo. Este estilo pictórico se caracteriza por representar la vida cotidiana del autor, tanto sus gentes como los acontecimientos habituales, las fiestas de la alta sociedad, la feria del pueblo, saliendo de misa, leyendo el periódico o la detención de la Guardia Civil, aunque en menor medida también trataba temas religiosos y del lejano oriente. Dentro del costumbrismo de Lozano Sidro se destaca, como se mencionó anteriormente, el contraste entre la alta sociedad madrileña y el campesinado andaluz de Priego de Córdoba, aunque no debemos olvidar de su trabajo en la ABC y Blanco y Negro, donde también reflejaba la sociedad española de la época siguiendo las exigencias de sus superiores. Otra cosa que se puede apreciar con regularidad en los retratos sobre Priego y la Andalucía rural es la aparición de niños mirándonos directamente a los ojos, rompiendo la cuarta pared. La obra de Lozano Sidro solía ser sobre lienzo y en óleo. Sin embargo, sus trabajos como ilustrador solía ser en papel y en acuarela. Además, podemos apreciar la ausencia de textura o relieve en el cuadro, por lo que el pintor aplicaba capas de pintura delgadas, comúnmente llamadas veladuras, además de pinceladas bastante detalladas para así obtener un estilo más realista. Otro de los elementos que también debemos hablar de la obra de Lozano Sidro es el uso de la luz. La técnica empleada fue heredada de Joaquín Sorolla, como ya se comentó, y al igual que su mentor Lozano Sidro, consigue de manera minuciosa
un gran dinamismo lumínico que queda reflejado en sus obras, donde hay un gran contraste de luces y sombras en una misma obra sin llegar al claroscuro de los artistas del barroco. Esto ocasiona un gran realismo. Tampoco debemos olvidarnos de la paleta de colores usada por el autor. Habitualmente solía usar una paleta de colores terrosos y ocres, aunque hay diversas obras con una paleta de color más amplia, con colores más brillantes, pero lo más común es encontrarnos con esta monocromía. El uso de los colores terrosos en una gran variedad de obras también es herencia de su mentor Joaquín Sorolla. El uso de estos colores terrosos está muy presente en las obras de temática andaluza, sin olvidarnos del uso de una mezcla de colores directa, es decir, que la pintura se mezcla en la paleta antes de ser aplicada sobre el lienzo. La composición de las obras de Lozano Sidro suele ser simétrico en el caso de los retratos, donde el elemento principal es la persona pintada y con un punto focal en el rostro del individuo, además de un fondo completamente nulo. En este sentido, recuerda bastante a muchos fotógrafos de mediados del siglo XIX en adelante, algo heredado del francés Félix Nadar, todo ello en un espacio positivo, donde el elemento principal ocupa casi todo el espacio. Además, las personas suelen estar en una posición denominada 3/4, es decir, parcialmente girada sin llegar a estar de perfil, aunque hay excepciones como el retrato de José Valverde. Mientras tanto, en las escenas costumbristas, la composición es asimétrica y con espacio negativo, donde el elemento principal no es el centro de la obra, el punto focal. Siempre intenta que sea lo más natural y realista posible. El ritmo de las pinturas siempre va orientado a un sentido armónico y cohesionado, debido al uso de colores ya mencionados y al equilibrio y disposición de los elementos dentro de las obras, por lo que podemos decir que la obra de Adolfo Lozano Sidro resalta por armonía en los elementos usados, una paleta de color terroso y por su obra costumbrista, mereciéndose así el apodo de cronista total de su época. Como conclusión, podemos resaltar el enorme legado cultural de Lozano Sidro, con cientos de obras. Solo la ABC posee en su colección más de 600 obras en acuarela y óleo, pero la obra total de Lozano Sidro es mucho más grande, además de su trabajo como ilustrador en la ABC y en blanco y negro. También debemos recalcar que muchas de sus obras son un reflejo de la sociedad en la que vivió, una ventana al pasado y las costumbres y gentes de aquella época. Además, gracias a su trabajo, dio visibilidad al pueblo donde le vio crecer, dándole cierto prestigio. Esto le ganó el título de hijo predilecto de Priego por su aportación al arte, además de la adquisición de 3 obras por parte del ayuntamiento por el precio de 3.000 pesetas de aquel entonces, por lo que su talento y esfuerzo son innegables, su obra imperecedera y una auténtica joya del arte del siglo XX.